Hola, hola, yo soy Grisel de Catarsis Crochet y les doy la bienvenida nuevamente al canal. Si me visitas por primera vez, espero que te quedes hasta el final y comentes qué te parece este lindo chaleco con punto grande. Es un ensamble que es muy fácil de hacer, no crean que es complicado. Lleva un diseño en la parte delantera, como les estoy mostrando en la foto para que puedan verlo en su totalidad, y otro en la parte de la espalda. Por lo tanto, podría decirse que son dos en uno. Vamos a realizar el contorno de cuello o de sisa con un punto elástico muy bonito y una terminación muy especial. Y una unión de puntos granny también espectacular. Y muchos secretitos más que siempre aparecen en el camino de cada tutorial. Vamos a necesitar restos de hilo que le hayan quedado de otros proyectos, siempre y cuando sea el mismo grosor, preferentemente el mismo tipo de hilo. Hay uno de los colores que vamos a utilizar 100 gramos porque vamos a tejer los contornos de sisa, cuello y el contorno inferior de la pieza en ese color principal, que ustedes determinarán cuál sería. Las agujas de crochet, en mi caso yo voy a usar la 4.5 para el proyecto en general, y para los contornos un número menor, que sería la 3.5. Nuestras tijeras y muchas ganas de tejer. ¿Cómo saber cuál es el crochet ideal para el proyecto? Eso ustedes lo van a determinar muy fácil. Este hilo está recomendado para tejerse con la 3.5. Yo tengo la costumbre de realizar muestras con una aguja mayor a la que recomiendan y con una menor, a ver qué tal se comporta el hilo, teniendo en cuenta la porosidad, la soltura, el calado, lo que yo deseo tener en mi pieza. Vamos a comenzar a tejer el granny de una manera muy particular. Ya les he enseñado en otros tutoriales varias formas de realizar o tejer un granny de la manera correcta y que quede perfecto. Hoy vamos a ver otra. Tomamos nuestro hilo, la parte corta viene hacia nosotros, pasa por encima del índice 2 veces, pasamos la lazada. Esta es la inicial, 2 más. Introducimos el crochet, sacamos esa hebra, tomamos el hilo que viene del ovillo y realizamos una cadena. Ahora vamos a tejer un punto bajo. Introducimos, sacamos la lazada, nos quedan 2 en el crochet y pasamos por todo. Ahora vamos a realizar otra que completará el punto más 2 de separación. Sería un punto bajo más 3 cadenas. Tomamos lazada y vamos a realizar el primer grupo de 3 puntos altos. Este es el primero. Tomamos lazada, pasamos por el centro del aro mágico, pasamos por 2 y pasamos por 2. Vamos al tercer punto alto. Ya tenemos el primer grupo, 2 cadenas. Y vamos a tejer 3 grupos completos de 3 puntos altos. Ya tejí, aparte de este punto inicial y las 2 cadenas, 3 grupos de 3 puntos altos separados por 2 cadenas. Ahora vamos a tejer 2 cadenas y 2 puntos altos. 1 y 2. Tiramos de la hebra, observamos cuál se desplaza, es esta, tiramos de ella, por aquí pasamos la hebra, esa hebrita que está suelta, y rematamos. Con esto hemos logrado el grupo completo al enlazarlo con este que hicimos aquí. Pasamos por ese orificio y punto deslizado. Y así queda el centro de nuestro granny. La segunda vuelta vamos a realizarla de la siguiente forma. Introducimos en el orificio, sacamos la lazada y realizamos un punto bajo. Más 1, 2
y 3 cadenas. Ya sabemos que aquí está el último punto del grupo que va aquí, más las 2 cadenas de separación. Y vamos a tejer un grupo de los 2 que van en el centro de 3 puntos altos. 2 y 3. Sin cadena de separación, tomamos lazada y pasamos a la siguiente esquina, donde vamos a tejer los 2 grupos de 3 puntos altos separados por 2 cadenas. 1, 2, 3, 2 cadenas y otro grupo de 3 puntos altos. Y así vamos tejiendo un granny tradicional. Y ya tenemos el tercero. Pasaríamos a esta esquina y luego a esta para completar los grupos separados por 2 cadenas que van en cada una de ellas. Al llegar al sitio donde iniciamos el tejido, pasamos y miren, aquí quedó el punto bajo. Aquí, en esta parte, vamos a tejer los 2 puntos que faltan, bien pegadito al grupo de la vuelta anterior, para que el punto, el tercero, no quede oculto, se vea su base. Pasamos y deslizamos. Y así vamos a tejer la cantidad de vueltas que ustedes deseen. A partir de la tercera vuelta, además de las esquinas, comenzamos a formar los laterales. En esos orificios que quedan en laterales va un grupo de 3 puntos altos. En la siguiente vuelta quedarán 2, en la siguiente 3 y así sucesivamente dependiendo del tamaño del grano. Este lo realicé de 1, 2, 3, 4 y 5 vueltas. Voy a rematar. Pero antes quiero que vean qué genial queda esta forma de unir las vueltas. Aquí voy a hacer una cadena, voy a cortar el hilo, tiro de la hebra, busco esta lazada que se formó aquí y por ahí introduzco la colita del hilo. Tiro de ella y listo. Ya después va a quedar tapado esto con el resto del tejido. Este granny mide 11.5 centímetros de ancho, para quienes quieran hacerlo del mismo tamaño. Ahora voy a trabajar en este ángulo del grano. Voy a comenzar por esta esquina con otro color. Tomo el hilo, lo pongo por debajo del crochet, paso por encima del crochet el hilo que viene del ovillo, introduzco en esa esquina y saco las 2 lazadas que se formaron, más 2 cadenas. Ese sería el primer punto alto, o jugaría el papel del primer punto alto. Aquí vamos a realizar 3, 2 y 3. Sin cadena de separación, paso al siguiente orificio y tejo 3 puntos altos. Y así voy a tejer en todos estos orificios y en la esquina igualmente voy a tejer 2 grupos de 3 puntos altos separados por 2 cadenas para continuar con los grupos aquí y terminar de la misma forma que inicié con un grupo de 3 puntos. Culminada la primera vuelta de ese ángulo, voy a tejer 4 vueltas de ese color. ¿Por qué razón? Ya verán cuando teja la cuarta vuelta. Vamos a girar el tejido y aquí voy a introducir el crochet en este último punto y un punto bajo, más 2 cadenas. Tomo lazada, voy al siguiente o al primer orificio, mejor dicho, y realizo mi primer grupo de 3 puntos altos. Y voy a trabajar exactamente como la vuelta anterior, con la única variante que vamos a culminar con un punto alto en el último punto de la vuelta, es decir, en el primer punto de la vuelta anterior. Ya tejí el último grupo. Tomo lazada y voy al último punto de la vuelta. Esta lazadita que está aquí, la tomamos
y ahí realizamos un punto alto. Giramos el tejido y repetimos esta vuelta. Un punto bajo más 2 cadenas más 2 puntos altos en ese primer orificio. Y completamos el grupo de 3. Trabajamos de igual manera hasta llegar aquí, donde finalizaremos con un grupo de 3 puntos altos. Y así realizarán las vueltas que deseen, con una simple condición, que terminen con orificio, no con los 3 puntos. Terminé mi vuelta número 4, que termina en punto alto y remate. Ahora voy a incorporar otro color en este ángulo. Este es el diseño que ustedes me vieron en el inicio del video y sobre el cual les expliqué varias cosas. Ahora correspondería hacer este ángulo sobre este que estamos trabajando. ¿Por qué? Pues le estoy dando las técnicas que utilizo. Este hilo se me terminó durante todo el proyecto. Vamos a poner otro. La idea es que ustedes aprendan la técnica. Luego ustedes juegan en hacer la cantidad de vueltas que quieran en cada color, con la única condición de que terminen con el orificio, con el punto alto, para poder hacer el cambio y que quede perfecto. Terminamos aquí y como aquí van apareciendo una vuelta al derecho y otra al revés para mantener la armonía, vamos a girar el tejido y vamos a comenzar por aquí. Vamos a hacer de la misma manera como comenzamos este color, poniendo el crochet, pasando el hilo por encima, voy al orificio, me quedan 2 en el crochet, saco 2 más 2 cadenas y ahí mismo 2 puntos altos para completar un grupo de 3. Paso directamente a este orificio que se formó con ese punto alto y ahí realizo mis 3 puntos altos y 3. Por tanto, si debe quedar un orificio para que pueda hacerse el trabajo de esta forma, las vueltas que pueden hacer son pares. Giré, realicé mi punto bajo más 2 cadenas y continúo con los 3 puntos altos en cada orificio. Y como vemos, al realizar ese punto bajo y las 2 cadenas, queda realizado el orificio. Terminé la segunda vuelta y rematé en esta esquina. Ustedes pueden hacer la cantidad de vueltas que quieran. Pueden hacerla simétrico, 6 vueltas, 8 en cada color, varían otro ángulo con 4 y así van jugando con todos los colores. De esta forma, ustedes van desplazando el centro hacia donde quieran según la cantidad de vueltas que vayan dando en uno de los ángulos. Ahora, vamos a suponer que quieren hacer una vuelta completa y luego continuar trabajando los ángulos. Vamos a ver cómo se hace. Ya terminé y rematé aquí. Quiero cambiar de color. Y vamos a suponer que quieren hacer una vuelta completa con un color y luego retomar los ángulos. Vamos a ver cómo se hace. Pero primeramente, como estamos trabajando por ese lado que es el derecho, giramos nuestro tejido porque queda una vuelta al derecho y una al revés. Y no pierda su armonía. Vamos a tomar el nuevo color. Introducimos. Sacamos 2 más 3 cadenas. Tomamos hilo y realizamos el grupo de 3 puntos altos. Igual que tejimos el inicio. Y vamos a cerrar de la misma manera con 2 puntos y con un deslizado en este orificio. Terminé mi vuelta y rematé. Ahora bien, observen. Aquí está el punto alto con el que terminamos este ángulo y aquí está el otro. En ellos se realizan esquinas igualito que como se realizan en las esquinas normales. Y así tenemos nuestra vuelta en todos los laterales del cuadrado. Aquí se les presenta la misma situación de cuando comenzaron.
Pueden iniciar en cualquier parte agregando el siguiente ángulo. Si quieren desplazar el cuadro a un lado, incorporan el ángulo aquí. Si lo quieren simétrico, ya aquí crecimos con el verde, crecimos con el gris con 2, pueden poner un color contrastante en este lado. Y así ustedes pueden trabajar por el ángulo que deseen y con el color que deseen. Se dará el caso en que necesiten aumentar vueltas, ya sea por el largo o porque lo deseen más ancho. Depende de la estatura y de la contextura de la persona. Cualquiera de los dos casos vamos a trabajar de la siguiente forma. Vamos a suponer que vamos a trabajar por este lado. Aquí trabajamos al derecho, vamos a girar el tejido y esa esquina se comporta como si ahí estuviera un orificio de punto alto. Vamos a realizar el punto bajo más 2 cadenas y ahí mismo 2 puntos altos más y así completamos el grupo. Ahora hacemos 3 puntos altos en cada uno de los orificios y vamos a terminar con un punto alto. Si desean continuar con el mismo color, giran el tejido y aquí correspondería un punto bajo más 2 cadenas. Pasar al orificio y continuar con nuestros grupos de 3 puntos altos en cada orificio, finalizando con un punto alto. Y así van a alternar estas dos vueltas. Vamos a suponer que quieres cambiar de color y solamente realizar una vuelta. Aquí, como es para aumentar largo o ancho, ya no hay ningún problema. Vas a trabajar de la misma forma como iniciamos todas las vueltas. Vienes al primer punto alto, pasas el hilo que viene del ovillo, más 2 cadenas. Pasas al orificio y 3 puntos altos. Y así vas alternando esas vueltas hasta obtener el ancho o el largo que deseas. Y así puedes apreciar cómo va cambiando la medida, siendo más grande hacia uno de los laterales. De esta forma vamos a tejer dos paneles que tengan las mismas dimensiones. Mis paneles miden 52 centímetros de ancho por 54 de largo. Ahora toca separar el ancho del escote. Aquí yo tengo 25 centímetros. Ustedes lo harán a su gusto. Miren esta unión. Ahora la vamos a realizar y es muy fácil. Aquí estamos con la unión de estos hombros. Vamos a tomar el color de hilo que queda hacia nuestra mano derecha, enfrentándolo por el lado derecho. Este es el derecho. Hice un nudo en la esquina y ahora voy a pasar el crochet y voy a sacar la hebra por ese lugar. Con el hilo que viene del ovillo voy a realizar 1 y 2 cadenas. Despacio para que lo aprendan bien. Voy al siguiente orificio. Punto deslizado. Saco el crochet. Voy al siguiente orificio del otro lado y deslizo por ese orificio. 2 cadenas. Voy al siguiente orificio de este lado y tomo la lazada. Saco el crochet, voy al otro lado, paso esa lazada y tejo 2 cadenas. ¿Te gustó el tip? Regálame un me gusta y suscríbete porque tengo muchísimos más en el canal. Vuelvo a buscar el siguiente orificio para repetirlo. Deslizamos, saco el crochet, voy al siguiente orificio del otro lado, deslizo también y hago 2 cadenas. Y así voy a unir hasta llegar donde están los marcadores. De igual manera vamos a unir los laterales con esta misma técnica. Un detalle importante, como el tejido se va haciendo por ángulos,
Puede darse el caso que les sobre algún punto en uno de los lados del escote. Ese sencillamente lo dejan para el delantero, pero no va a ser significativa la diferencia. Llegué a la ubicación de marcadores, deslicé hacia este lado y realizo una cadena. Y remato como he venido haciendo hasta ahora. Y miren cómo queda. Una unión espectacular. Por el revés queda de esta forma. Para trabajar el contorno voy a tomar la aguja de crochet un número menor. En este caso trabajé con 4.5, voy a tomar la 3.5. Vamos a poner la aguja en el crochet y 2 vueltas, porque vamos a hacer un punto alto por cada punto de base. Saco 2 y saco 2. Tomo lazada, saco 2 y saco 2. Aquí en la unión vamos a introducir aquí y vamos a hacer un punto alto sin terminar. Tomo lazada, voy al otro lado, un punto alto sin terminar y luego saco todo, generando así una disminución. Esta disminución nos ayuda a darle forma a esa sisa y además más comodidad. Y así voy trabajando ahora. Punto alto sobre punto de base. En las partes donde se nos presente un punto alto, como este, así, lateral, aquí voy a realizar 2. En este punto alto 2 y así hasta volver a incorporarme a un punto en cada punto de base. Aquí tenemos las varetas o puntos altos horizontales. En cada uno de ellos realicé 2 puntos altos. Aquí corresponden 2 puntos altos. Aquí esta unión vamos a unirlo tomando previamente una lazada aquí donde debería estar unido. Un punto de un lado y un punto del otro. Pasamos todo y realizamos un punto alto. Y resuelto el problema. Aquí 2 puntos altos. Y retomamos un punto alto sobre cada punto de base. Llegué al final, voy al primer punto que se formó y paso con punto deslizado. Ahora voy al mismo punto, saco una lazada, paso por 2 más 2 cadenas. Tomo lazada. Ahora voy al primer punto, voy a ir por detrás, ubicarlo por detrás del crochet. Así. Queda el crochet por encima. Un punto alto. Ahora quedaría el crochet por debajo, pero esta fue una disminución. Y aquí vamos a hacer un punto alto. Ahora tocaría el punto por debajo del crochet, un punto alto. Y así vamos a trabajar por toda esta vuelta. Uno por delante y uno por detrás. Al llegar al punto inicial, paso punto deslizado, subo como subí en esta vuelta y mantengo la estructura. El que va por encima se queda por encima y el que va por debajo se queda por debajo. Así van a trabajar la cantidad de vueltas que ustedes deseen. Quiero mostrarles cómo hice la terminación de esos bordes. Una vez que terminé las vueltas, que fueron 4, incluida la de puntos altos, en cada punto de base realicé un punto bajo. Y de esta manera cambia totalmente, no queda así, sino queda más prolijo, más bonito, estéticamente mejor. Al finalizar, cierro en el primer punto con punto deslizado y remato. Si gustas hacerlo en el cuello, lo puedes hacer en el contorno y ya tienes tu diseño terminado a tu gusto, personalizado. Y ya está listo nuestro diseño. Realicé el punto elástico igual en las sisas, igual en el cuello y de igual manera en el contorno.
finalizando en todos los casos con un punto bajo en cada punto de base. Y bueno, espero que les haya gustado. Y si es así, regálame un me gusta, suscríbete, activa la campanita de notificaciones y comparte con tus amigos. Esa es la manera en la cual me puedes ayudar muchísimo, ya que mi contenido es gratuito para ti. Y bueno, nos vemos la próxima semana. Chao, chao.